Hola, hola queridos estudiantes, bienvenidos a la clase de lengua castellana. Vamos a continuar con el tema que nos trae este tercer periodo. Como ustedes pudieron ver en el video anterior, tenían que responder algunas preguntas para dar inicio a la fase afectiva. Y todas esas preguntas resultaban en el tema que vamos a ver este periodo, que es género narrativo. Según su naturaleza, las narraciones pueden ser literarias o no literarias. Se consideran no literarias aquellas cuyo propósito principal es informar al lector de hechos y sucesos verídicos, ya sean históricos o científicos. Predomina la objetividad y el uso de un lenguaje común, técnico o científico. Ejemplo de ello son las noticias periodísticas, la exposición de temas científicos o los textos históricos. Por su parte, las narraciones literarias intentan comunicar una percepción subjetiva sobre un fenómeno de la realidad. En ellas predomina la subjetividad, la imaginación y un lenguaje literario o poético. Las formas en que se escriben las obras narrativas literarias por lo general son prosa o verso. Ojo con esto. Narrar es contar, comunicar, escribir, decir lo sucedido o lo que está sucediendo, y algunas veces anticipar el futuro. Es un medio para comunicar sueños, fantasías y experiencias. La narración es una de las formas de expresión más antiguas y de mayor tradición literaria. Es un componente básico de nuestra comunicación diaria. Toda narración, por maravillosa o fantástica que parezca, tiene su punto de partida en la realidad. Dentro de las características más importantes del género narrativo encontramos: primera, narra hechos reales o ficticios. Segunda, predomina la subjetividad, la imaginación y un lenguaje literario. Tercera, la forma en que se escribe es en prosa. Cuarta, los hechos transcurren en un tiempo y lugar determinados. La estructura del texto narrativo es inicio, desarrollo y desenlace. El inicio es un hecho o problema que desencadena las acciones de los personajes. El desarrollo es la mayor parte de la trama, comprende las situaciones que viven los personajes y las actividades que realizan. Y el desenlace es la solución o la manera como concluye la historia narrada. Ojo, espero que estén tomando apuntes porque todo esto va en un trabajito que deben hacer. Continuemos. Bueno, retomando, hasta el momento hemos hablado del género narrativo, qué es la narración, cuáles son las características y cuál es la estructura. Ahora vamos a hablar de los elementos del género narrativo. Encontramos primero las acciones, que son todos los acontecimientos que suceden a partir de una situación inicial. Los personajes son aquellos que realizan las acciones. Su participación influye en el desarrollo de los hechos y estos modifican a su vez a los personajes. Encontramos también un narrador. Su función consiste en contar la historia, presentar y caracterizar a los personajes, describir los lugares y ambiente en que se desarrollan los hechos y ordenar los acontecimientos narrados. Es quien da vida al relato. Puede ser un personaje, una voz anónima, etc. Encontramos también el lugar. Es el espacio físico donde se desarrollan las acciones. Una habitación, un barco, un castillo, una ciudad, un lugar irreal. También encontramos el tiempo. Las acciones tienen una duración temporal. Se pueden referir al pasado, al futuro, la actualidad o una época muy lejana. Finalmente encontramos el ambiente. Puede ser de alegría, de tristeza, de angustia, de soledad, de miedo. Además de los elementos citados, la narrativa literaria hace uso de técnicas literarias, de lenguaje literario y de figuras literarias. Dentro de las técnicas son aquellas que complementan, como es el caso de la descripción, que profundiza en los elementos y contribuye a caracterizar ambientes, personajes, contextos y épocas, en tanto que la narración dinamiza y enlaza las acciones de los personajes. El lenguaje literario que consiste en emplear las palabras desde una visión subjetiva, ficticia y connativa para crear ambientes y situaciones. Y se preguntarán qué es eso de connativo. Es ser capaz de sugerir otro significado distinto al normal. Y finalmente las figuras literarias que sirven para realzar la belleza del lenguaje literario.
Por ejemplo, amigo, el cielo está opaco, el aire frío, el día triste, un cuento alegre, así como para distraer las brumosas y grises melancolías. Bien, hasta el momento hemos abordado casi todos los aspectos, o mejor, todos los aspectos que caracterizan al género narrativo. Espero que hayan tomado nota en su cuadernito porque, como les dije anteriormente, vamos a tener que hacer un mapa conceptual con todo lo que yo les acabo de decir. Bien, ahora que ya viste el video, tomaste apuntes en tu cuaderno acerca de qué es el género narrativo, cuáles son sus características, elementos y todo lo importante que vimos, te voy a pedir que mires los ejemplos que te voy a dar de un mapa conceptual o de un mapa mental. Vas a escoger uno y con ese vas a llenar la información de acuerdo a lo que vimos, de acuerdo a todas las definiciones, vas a llenar tu mapa conceptual o tu mapa mental con el tema principal que es género narrativo, éxitos y manos a la obra.